Cuando hablamos de la Ribeira Sacra, lo primero que se nos viene a la mente es el Sil y sus espectaculares cañones, su arte y sus viñedos. Pero la Ribeira Sacra no solo está formada por este impresionante valle, sino que su extensión abarca mucho más. Además de los afluentes del Sil, como el río Cave, la Ribeira Sacra se extiende también por gran parte del río Miño, desde Aperosa hasta Portomarín. Este valle esconde también verdaderas maravillas de la naturaleza y excelentes muestras de arte y arquitectura. A pesar de no tener las grandes paredes inclinadas del Sil, el valle del río Miño no dejará de sorprendernos. La primera de nuestras paradas en este tercer día fue el pueblo de Os Peares. Esta pequeña localidad destaca por ser toda una encrucijada de límites territoriales. Pertenece a 4 ayuntamientos y a 2 provincias distintas. Además, aquí se localiza también el punto de unión entre los ríos Sil y Miño. No pudimos marcharnos sin deleitarnos con los coloridos murales del proyecto Un toque de color en Ribeira Sacra, llevado a cabo por el Consorcio de Turismo. Continuamos camino hacia el monasterio de Santo Estevo de Ribas del Sil. Este monasterio se encuentra ubicado en el concello de Nogueira de Raimuín, en la provincia de Orense, en lo alto de la garganta que forma el río Sil en esta zona, y está rodeado de bosques. Santo Estevo de Ribas de Sil fue construido entre los siglos XII y XVIII, un amplio periodo de tiempo que hace que en el edificio se aprecien estilos románico, gótico y renacentista. Pero la historia del monasterio se remonta a siglos atrás, cuando se establecieron aquí los primeros monjes allá por el siglo VI. El monasterio estuvo habitado durante siglos por los monjes benedictinos, hasta que llegó la desamortización de la orden a mediados del siglo XIX. En 1875 se produjo la exclaustración del monasterio, pasando este a manos del Estado. Gran parte del siglo XX estuvo abandonado y los edificios se fueron deteriorando. En el año 2004 y después de una exhaustiva restauración, el monasterio fue convertido en hotel y se integró en la red de paradores de España. Lo primero que nos sorprende al llegar al conjunto monástico es la imponente fachada de estilo barroco. En ella destacan grandes escudos y figuras de santos de la orden benedictina. Traspasamos las monumentales puertas y 2 figuras monacales nos dan la bienvenida al claustro de los Cabaleiros, de estilo renacentista, al que se asoman las habitaciones del parador. Uno de los lados está cubierto por paneles transparentes que se colocaron durante la restauración debido al mal estado de esta parte del claustro. Tras estos cristales se esconde la cafetería. El segundo de los claustros es el llamado Claustro de los Obispos, de origen románico. Es el más antiguo del conjunto monástico y uno de los pocos de este estilo arquitectónico que quedan en toda Galicia. Gran parte del poder económico, la riqueza y la fama que alcanzó el monasterio en la Alta Edad Media se debió a los 9 obispos que a lo largo del siglo X se retiraron a terminar allí su vida. Las causas de esta concentración de obispos en este lugar pueden encontrarse en algunos casos en la huida que tuvieron que hacer desde sus sedes debido a la invasión musulmana, y en otros seguramente en la búsqueda de una vida ajena a los valores de la sociedad terrenal, algo muy frecuente en ese momento. Sus mitras aparecen reflejadas en el escudo del monasterio, que puede verse en la monumental fachada que da acceso a las dependencias monásticas. La leyenda cuenta que los anillos de estos obispos se guardaron en una caja de plata y adquirieron fama de sanar a los enfermos. La leyenda cayó en el olvido, pero el mito de estas reliquias dio origen a la novela El bosque de los 4 vientos, de María Oruña.
Lo que nunca hubiera sospechado su autora es que el relato adquiriera vida propia y cerrarse un círculo más fantástico que la pura ficción. Unos 3 meses después de la publicación del libro, en unos trabajos de restauración de la iglesia donde se ubican los restos mortales de los 9 obispos, se hallaron los anillos que se encontraban en el interior de una bolsa de tela, probablemente de seda, con bordados en hilo de oro. Solo había 4 de los 9 anillos, pero una pequeña etiqueta en pergamino aclaraba esta cuestión. Estos 4 anillos son de los que quedaron de los 9 santos obispos. Los demás desaparecieron. Por ello se pasa agua para los enfermos y sanan muchos. El último de los claustros es el claustro do Viveiro, que data de finales del siglo XVI. Salimos al exterior de nuevo para dirigirnos a la iglesia, de origen románico, pero que ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos. A un lado de la iglesia se conserva un pequeño cementerio. Después de tomarnos un tentempié en la cafetería, proseguimos camino hacia el mirador de Vilousse. Este mirador es el más bonito del cañón del Sil. Primero porque está en una de las zonas más altas y cerradas del cañón, quedando el río más de 400 metros bajo nuestros pies. Y segundo porque hay una vista perfecta del meandro que forma el río Sil a esta altura. También recibe el nombre de Mirador de Loureiro, y aunque hay un paseo desde la zona de aparcamiento, merece mucho la pena, ya que se puede ver la naturaleza sin barandilla en su panorámica más bonita e impresionante. Volvimos sobre nuestros pasos a la carretera principal y continuamos en dirección al monasterio de San Pedro de Roca. Quizás este sea el monasterio más antiguo de la cristiandad en Galicia y probablemente de toda la península. Este hecho, sumado a su capilla excavada en la misma roca, hace de este lugar un enclave único. La presencia de los primeros ocupantes se remonta al año 553. Según las inscripciones de la lápida fundacional, conservada en el Museo Arqueológico Provincial, sus fundadores fueron 7 varones que escogieron este bello enclave para retirarse a una vida de oración. Posteriormente, ya en el siglo IX, el caballero Gemodus redescubre el lugar en una jornada de caza y se establece en él, siendo elegido abad por sus compañeros. Las 3 naves de la iglesia están excavadas en la roca. El techo de la nave central presenta una abertura por la que entra la luz desde el exterior. Una pilastra hace las veces de altar. En la pared de la capilla de la izquierda, un reducido espacio de 5 por 3 metros y medio, se abre un hueco en el que se supone que estaba el sepulcro del caballero Gemodus. También podemos ver unos sepulcros esculpidos en los que se representan figuras yacentes. Un arco sirve como acceso a un pequeño espacio empleado hasta hace poco como cementerio parroquial. Es de forma cuadrangular y está cerrado por un muro. Desde este punto sale un camino que baja por la pendiente de la montaña y llega hasta la fuente de San Benito, también excavada en la roca.
En el interior del monasterio hay un pequeño museo dedicado a los oficios de la zona que ya se perdieron. El lugar es tan idílico que por un momento tuve miedo de que mi Manolo abrazara la vida monástica. Después de comer el Huintra nos dirigimos hacia la Ribeira del Miño, comenzando por hacer una parada en el mirador de Cabo do Mundo. Existen dos miradores de Cabo do Mundo, ambos en la parroquia de Fión, concello de Saviñao. El número 1 lleva hecho muchos años, pero en los últimos tiempos el crecimiento de acacias impedía ver parte del paisaje, por lo que se decidió construir un segundo mirador. Este segundo mirador, situado a unos 200 metros del primero, se compone de una plataforma de madera y una barandilla de cristal, siendo además su altitud mayor, lo que permite obtener unas mejores vistas. O Cabo do Mundo se encuentra situado en una península que obliga al cauce del río Miño a formar una cerrada y espectacular curva. El resultado de esta maravilla de la naturaleza es un paisaje absolutamente salvaje y espectacular que impresiona a cualquiera. Proseguimos a visitar el monasterio de Santo Estevo de Ribas del Miño, pero la lluvia nos dificultó la tarea, por lo que nos limitamos a verlo desde lejos y hacer unas fotos con el zoom de la cámara. He completado el reportaje con unas fotografías sacadas de internet. De regreso a Monforte de Lemos nos detuvimos para visitar la iglesia de San Miguel de Eire y el monasterio de San Salvador de Ferreira. Este último es también conocido como el Monasterio de las Bernardas, el único que conserva vida monacal en la Ribeira Sacra. De hecho, cuando llegamos, las monjas estaban cantando en el coro de la iglesia. Una pena no haberlo grabado. Y así concluimos el viaje a esta sorprendente y maravillosa tierra de la Ribeira Sacra, uno de los lugares más singulares de Galicia y uno de los mayores tesoros escondidos de la península ibérica. Un destino en el que los ríos, el paisaje, la abundancia de monumentos románicos y sus milenarios viñedos constituyen un atractivo singular. Nos quedó muchísimo por ver, por lo que no tardaremos en planificar una segunda visita a este hermoso y único lugar.